Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Fonseca López, yo soy investigador asociado a Guanacaste Dry Forest, que es una organización que apoya al área de conservación Guanacaste en diferentes labores. Yo les vengo a contar un poquito sobre las investigaciones que yo he realizado con tortugas marinas dentro del área protegida, específicamente en Santa Rosa, porque básicamente toda la costa, digamos, casi desde Coajiniquil hasta el límite sur, que está en los Cerros Carbonal, cerca de Playa Naranjo, se pertenece al sector Santa Rosa. Tenemos una serie de playas donde tenemos anidación. Estas que aparecen marcadas aquí con las flechas en amarillo, son las más importantes, o al menos algunas de las cuales hay información. Tenemos, por ejemplo, a la isla San José, que es parte del archipiélago de las Islas Murciélago. Es una zona muy importante para la anidación de tortuga verde. También enfrente tenemos Playa Coloradas, que digamos que estos dos sitios vienen, si unimos la anidación que tienen en cada uno de ellos, quizás es el más importante, digamos, del Pacífico de Centroamérica, digamos, para la anidación de tortuga verde. Aquí quizás el detalle es que en Coloradas tenemos jaguares que depredan tortugas, entonces hay un número alto que son depredadas cuando salen a poner sus huevos, y eso de alguna manera hace que la población no pueda como ser un poco más grande, digamos, ¿verdad? Porque hay un número de individuos que están saliendo año con año por la depredación de jaguares. Después tenemos la bahía de Potrero Grande, que está por acá. Es un sitio que se conoce muy poco, la verdad, pero sí hay información aislada de eventos de tortuga baula, que preguntaba, por ejemplo, Sergio. Hace un par de años un jaguar de hecho depredó una ahí también. Tenemos después Nancite, que es como la playa de la cual yo les voy a venir a explicar un poquito más a detalle ahorita. Y también tenemos Playa Naranjo, muy conocida por la Roca Bruja, ¿verdad? Que a la gente le gusta surfear y conocer el sitio, ¿verdad? Entonces esas son como las más importantes, ¿verdad? Obviamente hay una serie de playas, empezando casi que desde Playa Blanca, donde hay anidación de tortugas marinas, pero lo hacen de manera muy aislada, digamos, y tampoco hay como información. Principalmente tenemos tres especies anidando, que es la tortuga lora, la tortuga verde y la tortuga baula. También hay anidación de tortuga carey, pero yo no la meto acá porque es súper difícil de ver. De hecho, por lo menos de mi información, el último nido de carey es como del año casi 2016, digamos, en Coloradas. Entonces sí es una especie un poquito difícil de ver dentro de las playas del parque. Bueno, Nancite, esto es una imagen desde la parte alta. Es una playa relativamente pequeña, tiene 1 kilómetro de extensión, tampoco es una playa muy ancha, digamos, en su distancia de la línea de marea alta a la vegetación, y tiene la particularidad que está en una zona del parque donde no se permite el turismo, digamos, entonces es una zona restringida específicamente para la investigación. Y tiene la particularidad que es una de las 3 playas en Costa Rica donde ocurren arribadas de tortuga lora. Tal vez a veces, como para recordar, la gente a veces dice que hay arribadas de tortuga en cualquier playa, digamos, ¿verdad? Pero en realidad el término no está bien empleado. En realidad lo que tenemos es anidación solitaria de tortugas marinas en diferentes playas, pero hay 3 que son Nancite, Ostional y Corozalito, donde sí tenemos eventos sincronizados, donde tenemos cientos de tortugas que llegan a poner huevos durante varias noches consecutivas. También es uno de los sitios donde tenemos la interacción, digamos, de jaguares que están depredando tortugas, ¿verdad? Entonces eso también lo hace un sitio bastante particular. Tal vez para contarles un poquito de historia, Nancite es la primera playa, digamos, en el Pacífico de Costa Rica donde se empieza a hacer investigación con este grupo y específicamente con las arribadas de tortuga lora.
Tal vez muchos no lo saben, pero Costa Rica es la cuna, digamos, de la investigación en tortugas marinas. El doctor Archie Carr, en mitad de los años 50, fue el primer investigador que empezó a trabajar con este grupo. Es relativamente poco el tiempo que hay de investigación con tortugas, si lo comparamos, por ejemplo, con aves, que ya hay registros de 1900, por ejemplo, donde hay gente que está describiendo especies de aves, ¿verdad? Entonces, en realidad, los estudios son relativamente cortos en tiempo. Y vean, estas son fotos de Nancite tomadas desde arriba en un sobrevuelo que realizaban investigadores de la Universidad de Miami, y así fue como se descubrieron, digamos, Nancite y Ostional de manera simultánea como playas donde ocurrían arribadas. Esta es una foto también del año 71, esos mismos investigadores, después de que vieron esos rastros sobre la playa, ellos decidieron hacer una expedición, y estas fotos son justamente del año siguiente que ellos regresan. Después también se hace un poco como famoso, digamos, esto es una foto de Nat Geo, en una revista de National Geographic, eso que se ve como en el centro, es la división, digamos, del centro de la revista, digamos. Entonces también ya empezaba como a hacerse como un sitio relativamente famoso para tortugas marinas, digamos. Algo que tenemos también de Nancite interesante es que tenemos un set de datos de más de 40 años, digamos, de información en este momento. Eso nos permite de alguna forma conocer qué es lo que ha pasado con este grupo de tortugas que llegan a poner huevos a esta playa. Vean que yo no empleo la palabra población, porque en realidad las loras que llegan a desovar en Costa Rica son una misma población. Entonces son como grupos de tortugas que llegan a playas específicas, y en el caso de Nancite es muy particular porque la población empezó a partir de mitad de los 80s a empezar a disminuir casi que exponencialmente. Vean que después ha hecho como algunos picos, pero acá a mitad de la década del 2000 llegó como a su punto más bajo, casi se había reducido un 90% con respecto a lo que se veía en los 70s e inicios de los 80s. Y en la última década ha experimentado como una recuperación. Vean que aquí bajamos hasta aquí, en esta década, era un 93% la reducción, que es este numerito que tenemos acá, y después vean que ahora está como en un 83%, entonces ha experimentado como un 10% más o menos de aumento en los últimos años. Ahora, cuando uno ve esto, uno dice, puña, ¿qué fue lo que pasó aquí? O sea, ¿por qué teníamos una población que tenía números más altos y ahora tenemos números más bajos? Cuando es una playa que ha estado dentro de un área protegida desde 1971, cuando se creó el parque, y digamos que hay poca interacción de personas en el sitio. Entonces, la hipótesis que nosotros pensamos de la posible explicación de por qué esta disminución es porque en los años donde las arribadas eran muy grandes, y eso me refiero a que teníamos, no sé, hasta 600.000 tortugas, 600.000 nidos en la playa, pasamos a tener ahorita 100.000, por ejemplo. Entonces, lo que pensamos es que en esos momentos que las arribadas eran muy grandes, lo que estaba pasando es que se estaba sobrepasando la capacidad de carga de la playa para poder soportar toda esa cantidad de huevos, ¿verdad? Si hemos visto fotos o videos de Ostional, ¿verdad? Vemos una anidación súper fuerte de tortugas, donde vemos huevos rotos que sacan las mismas tortugas, vemos zopilotes y otros animales domésticos que están aprovechándose de esos huevos. Entonces la situación en Nancite posiblemente era un poco similar a eso, digamos, donde teníamos una destrucción muy alta. Y los porcentajes de emergencia de los nidos, que eso lo que quiere decir es, por ejemplo, de cada 100 huevos, cuántas tortuguitas nacen o emergen, digamos, de esos huevos, era un porcentaje muy bajo. Vean que era entre un 2 y un 9% de esos huevos eran los que terminaban con una tortuguita. Algo que también pasaba en ese momento es que vean que las estimaciones que hizo había un biólogo que empezó a estudiar las tortugas en los años 80 en Nancite, que se llamaba Steve Cornelius. Él empezó, digamos, a estimar algunos parámetros, y dentro de esos él veía que casi el 40% de los huevos eran destruidos por diferentes cosas. Un porcentaje era por las tortugas, un 16%, un 8% por erosión y un 13% de depredadores naturales como coyotes, mapaches y pisotes. Y vean que ahora los números en los últimos 20 años, ha habido una reducción casi de un 20% en ese porcentaje, digamos, ¿verdad? Y vean que también se reduce
el porcentaje de nidos destruidos por las tortugas, porque evidentemente ahora hay menos tortugas llegando y entonces el porcentaje se reduce. Algo que también es importante es la comparación de la producción de neonatos. Si ponemos atención acá a los datos de los 80, yo lo que hice fue que, digamos, como lo que hemos mantenido a través del tiempo, es replicar la metodología que estaba Steve Cornelius en los 80 para poder comparar los datos que él tenía en ese momento con los datos que tenemos actualmente, digamos, ¿verdad? Entonces vean que aquí los números eran súper bajos, y ya aquí, en esta última década, estamos teniendo más de 1 millón de neonatos naciendo, digamos, en la playa. Entonces, lo que pensamos es que esta es una población cíclica, que tiene, digamos, esa línea azul que ven ahí, es como el número de tortugas que llega a la playa a poner sus huevos. Y lo que pasaba, digamos, en los 50 o en los 80 o antes, que no sabemos qué era lo que estaba ocurriendo en ese momento, es que teníamos una producción mínima de neonatos, y es porque teníamos una cantidad grande de tortugas llegando a poner huevos, y eso hacía que se sobrepasara la capacidad de carga de la playa. Ya a partir aquí en la década del 2000 al 2010, teníamos una producción, un incremento en la producción de neonatos debido a que tenemos menos mamás llegando a poner huevos a las playas, digamos. Y ahora lo que yo estoy pensando, o lo que hipotetizo, es que estamos en un periodo más o menos aquí, empezando otra vez a subir ese ciclo, digamos, ¿verdad? Y lo que yo esperaría es que tal vez en estos años, en el 2035, el 2045, si las condiciones naturales del mar, efecto del niño, contaminación y otros no afectan tanto a las tortuguitas, podamos otra vez repetir un ciclo muy similar con una buena cantidad de mamás llegando a poner huevos y obviamente una reducción en la producción de neonatos. Pero eso es un poquito la historia que tenía para contarles. Es muy interesante porque Nancite de alguna manera es como un laboratorio, digamos, en vivo, ¿verdad? Dado que aunque tenemos obviamente el mar, donde hay una serie de cosas que pasan, pero la playa en sí, por su poca influencia humana, se vuelve como un laboratorio. Y bueno, siempre agradecer a personas y organizaciones que nos ayudan con nuestro proyecto.